Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los institutos de previsión en nuestro país, de los jubilados del sector público y la visión que se tiene en un nuevo año y las expectativas para mejorar la vida de ellos. Nos acompaña la señora directora ejecutiva del INJUPEN. Buenas noches, licenciada Marta Doblado Andara. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido en estos años de administración? Porque usted de las pocas funcionarias, vamos a usar un término allá de pueblo, del oriente, que se salvó desde la administración de don Porfirio Lobo Sosa y que estuvo durante la administración actual. Y de pronto hasta que puede seguir. Como dice Chelato, nunca se sabe, pero yo pienso que nuestros tiempos están en las manos de Dios, ¿verdad? Y Él sabrá. De hecho, tengo ya casi 8 años de estar en el INJUPEN. Estuve los primeros 4 años como asistente de la dirección ejecutiva y luego, gracias a Dios, el señor presidente, don Juan Orlando Hernández, tuvo a bien nombrarme y confiarme pues la administración de ese instituto, lo cual pues ha sido muy honroso para mí, además de muy edificante, porque me ha permitido servir, mejorar, sobre todo, como yo decía, pues mi meta principal era poner orden en el INJUPEN, también tratar a los jubilados y pensionados con la dignidad de seres humanos que ellos merecen, administrar y gestionar el fondo de inversiones de forma a fortalecerlo para asegurar pues el pago de las pensiones. Entonces sí, ha sido una muy bonita experiencia. En estos últimos 4 años me he desempeñado como directora interina, ¿verdad?, del instituto, en el marco de la nueva ley que entró en vigencia en el año 2014, específicamente el 13 de mayo del 2014. ¿Cómo está la institución? Podemos decir que se logró fortalecer, que es un ente con una economía dinámica, recuperado, o todavía están arrastrando ese lastre que dejó el pasado con transacciones que no están del todo claras aún? Bueno, en un instituto de previsión, don Chendo, hay 2 cosas parecidas pero que no son iguales. Una es la situación financiera del instituto y la otra es la situación actuarial. Haciendo una analogía, es como la situación económica y la financiera. Alguien puede tener terrenos, casas, pero financieramente no está bien porque no tiene ingresos, porque no tiene un trabajo o un emprendimiento que se lo provee. Igual, en el caso, digamos, del INJUPEN, financieramente nosotros estamos muy bien. Para que tenga una idea, ahorita al 31 de diciembre, nosotros estamos cerrando con un superávit, que es lo equivalente en el sector privado a utilidades, de 5.083 millones de lempiras. O sea, estamos hablando que es una cifra bastante significativa y que desde estos 4 años que iniciaron de mi administración en febrero del año 2014, prácticamente representa un crecimiento del 8% con relación al superávit que se tenía en esa época. Y vea usted, la economía ha mejorado mucho en este periodo del presidente Hernández. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario, lo dicen organismos internacionales, lo dicen las calificaciones que ha tenido el país, donde el riesgo país ha bajado muchísimo y donde las tasas de interés han caído enormemente, lo cual es bueno, ¿verdad? Porque tasas bajas es sinónimo de una economía sana y de una economía en crecimiento. Pero mismo así, nosotros hemos logrado ir año a año creciendo y mejorando y teniendo un mayor superávit
o resultado positivo con las operaciones. Para ello, como dicen, hemos tenido que ser, como dicen, un poco no solamente creativos, sino que también hacer una adecuada planificación de las inversiones, un adecuado análisis de los riesgos y ir a otro tipo de inversiones, como por ejemplo, hace unos minutos tenía usted aquí a don Natanael, el gerente de Banrural. Nosotros, los institutos de previsión, somos socios de Banrural. En el caso del INJUPEN, nosotros tenemos acciones aproximadamente del orden de 200 millones de lempiras. Por ejemplo, nosotros también en el INJUPEN somos accionistas de Banco del País. Banco del País tiene una rentabilidad promedio por año que anda en el 25%. ¿Qué tanto ha contribuido esta reforma a la ley, esta apertura que se dio para entrar a otras áreas? Ya me citó el sistema financiero. Recuerdo que cuando se produjo la misma se criticó mucho porque hablaron de invertir en la generación de energía, en ir a otro tipo de proyectos que algunos de los afiliados pusieron en duda por aquello de las quiebras que en el pasado no necesariamente tienen que ver con la institución que usted rectora, pero sí se han presentado y ha sido un duro golpe para la economía de ellos. Bueno, de hecho, por un lado usted a veces tiene lo mediático, ¿verdad? Donde alguien agarra banderas y comienza a criticar y decir que hay cosas que no son buenas. Por otro lado, también a veces la falta de conocimiento o también la falta de experiencia, ¿verdad? Y de práctica en ese tipo de inversiones. Entonces, desde el punto de vista financiero, existen técnicas de evaluación de las inversiones, diferentes metodologías financieras de evaluaciones de riesgo que más o menos, ¿verdad?, le dan a usted una idea razonable para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos inversiones, le voy a poner un ejemplo, hace algunos años, por ejemplo, en lo que es Argos ahora, que es la cementera. Óigame, es una rentabilidad increíble. Si usted ve, por ejemplo, la práctica en otros países como Chile, Ecuador y otras economías fuertes como Canadá, son los institutos de previsión los que han coadyuvado de una manera importante a desarrollar sus países. ¿Por qué? Porque nosotros somos las instituciones más fuertes de fondeo. Hay una cuestión que en broma, pero también en serio, yo le llamo, por ejemplo, la vuelta del tonto. ¿Cuál es la vuelta del tonto? Tomando el ejemplo que usted da de energía. Imagínese que viene usted y participa en una APP, una asociación pública privada, o usted dice, voy a desarrollar una generadora de 100 megas. Y, por ejemplo, usted ocupa, en el caso de energía, 100 millones de dólares. Entonces, normalmente en la estructuración financiera, usted tiene una parte que es el equity o el capital y otra parte que es financiamiento, apalancamiento que se consigue de la banca privada. Entonces, ¿qué es lo que hace la banca privada? Va a los institutos a captar fondos a través de la colocación de inversiones, por ejemplo, en depósitos a plazo fijo o en bonos corporativos. Y después, ¿qué sucede? Van ellos, toman el dinero de los institutos, por ejemplo, a un 8 o 9%, por decir una tasa, y se lo dan a usted a un 12, a un 15%. Entonces, ¿por qué no los institutos ir directo y participar en esas inversiones? Ya sea participando en el equity o dando financiamientos directos, como es el caso del financiamiento que nosotros dimos 11 instituciones para la construcción de centro cívico gubernamental a la empresa mexicana DOI. De los 11 instituciones, somos 4 institutos de previsión y hay 7 bancos privados. Entonces, vea usted, firmamos un solo documento, que es un préstamo sindicado, porque es un sindicato, que así se llama técnicamente, de instituciones, y todos firmamos sobre el mismo documento bajo las mismas condiciones. Entonces,
Cuando usted invierte en lo que se llama, por ejemplo, renta variable, como es el caso de las acciones en Banpaís, en la cementera, en Banrural, en proyectos de energía, obviamente que sí hay un riesgo mayor, pero los riesgos se miden y también hay formas de mitigarlos. Pero lo que usted tiene en compensación es que en lugar de tener una tasa en un depósito a plazo fijo al 7-8%, usted puede conseguir un 12, un 13 de rentabilidad, por ejemplo. Y muchos sectores que se opusieron en su momento los lograron convencer, quedaron claros de esta inversión directa que ahora sí pueden realizar como entes de previsión. En el caso del INJUPEN, luego de la vigencia de la reforma, doña Marta, Fíjese, ¿o les ha costado hacer entender una materia que resulta compleja? Fíjese, don Chendo, que en la asamblea del INJUPEN, por ejemplo, nosotros tenemos 4 representantes del gobierno, que era el equivalente antes la junta directiva, y tenemos 4 representantes de los gremios. Dentro de los gremios tenemos, por ejemplo, un representante de las centrales obreras. Tenemos un representante de la ANDEP y 2 representantes de la ANJUPEN. Entonces, de hecho, este tipo de inversiones, nosotros, como las blindamos con sentido de responsabilidad, como debe ser cuando se manejan fondos privados, porque los institutos de previsión nacemos de una ley como instituciones públicas de gobierno central, pero todo lo que hay son cotizaciones que salen del sueldo de los empleados y son aportes que hace el patrono a nombre de. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted hace las cosas con responsabilidad, como lo hicimos nosotros los institutos de previsión, y un ejemplo típico es Centro Cívico Gubernamental, nosotros contratamos la Oficina de Servicios y Proyectos de las Naciones Unidas. No contratamos la chiclera de la esquina, no contratamos una empresa de maletín, sino que contratamos nada menos que una instancia de las Naciones Unidas para hacernos la debida diligencia y para hacernos todo el acompañamiento en el cierre financiero para decidir si esta inversión se hacía o no en función del resultado de los análisis y evaluaciones que se hicieron. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del INJUPEN, Marta Doblado Andara. Al retorno, sin rodeo, nos va a contar, con este superávit que actualmente tiene la institución, ¿qué planificación se tiene para mejorar la condición de muchos jubilados que reciben cantidades bajas en sus jubilaciones y constantemente reclaman? ¿Qué se puede hacer por ellos? Después de la pausa tenemos la respuesta. Sigue con nosotros la directora ejecutiva de INJUPEN, doña Marta Doblado Andara. ¿Qué pasa con esas jubilaciones? A veces se escucha con tristeza a muchos ciudadanos que ya peinan canas que nos dicen: voy por un cheque de 1.200 lempiras, es más lo que gasto en ir por este recurso. Fíjese que muy interesante la pregunta que usted hace. Cuando me dice, ¿qué van a hacer con esos 5.000 millones de superávit? Primero, hay que ver lo siguiente. El sistema previsional que tiene el INJUPEN es un sistema solidario. No es un sistema de cuenta individual, como los que manejan las AFPs, que de manera simplista es como que usted tenga una cuenta bancaria de 1 millón de lempiras y yo una de 100.000. Usted va a recibir en función de su millón y yo voy a recibir en función de mis 100.000 los intereses. El sistema solidario, aunque considera, porque no puede dejar de considerar requisitos y cosas como los años que usted cotizó y la base sobre la cual cotizó para definirle su jubilación, por ejemplo, también es solidario en el sentido siguiente. Imagínese usted que un empleado público lo contraten hoy
y que tenga un accidente fatal y muera mañana. Yo le tengo que pagar beneficios y ni siquiera he recibido su primera cotización. Entonces, realmente, en el caso de los sistemas solidarios, se tiene un fondo de pensiones que es exclusivamente para el pago del beneficio. Y justamente el superávit que se tiene es exclusivamente para fortalecer y pagar beneficios y no para decir, por ejemplo, hombre, como tuve 5.000 millones de utilidades, entonces hagamos fiesta, gastemos más, démosle a los jubilados tal cosa, repartamos utilidades. Y déjeme decirle que hace un par de meses un grupo de sindicatos de Honduras presentaron un escrito al INJUPEN incluyendo sindicatos que ni siquiera de instituciones como, por ejemplo, el SANA, que ni siquiera cotizan al INJUPEN, pidiendo reparto de utilidades, como que si fuera el RAP. El INJUPEN es un sistema previsional. Entonces, justamente, la lógica es que de las cotizaciones y aportaciones que se reciben, se invierten, ¿verdad?, bajo las mejores condiciones de rentabilidad, de liquidez y de seguridad. ¿Para qué? Para poder fortalecer ese fondo. Un día llegó un jubilado de San Pedro y me dice, doña Marta, me dice, qué poquito el aumento que nos dieron. El incremento está establecido en ley, es el IPC. Imagínese usted si un grupo de 15.000 jubilados que tenemos y de 45.000 participantes que un día nos vamos a jubilar, imagínese si quedara a discreción de un director o de una persona decidir si le va a aumentar el 10, el 20, el 5. Lo quiebra o lo afecta también al participante diciendo no le voy a dar, o quiebran el instituto. Entonces, cuando se trata de institutos previsionales, el principio de generalidad debe de primar y tiene que haber también una base objetiva. Y qué mejor garantía de generalidad que establecer en la ley las reglas claras sobre cómo se va a administrar. ¿Qué le dijo Entonces, esa petición? las revalorizaciones son en base a las pensiones. Entonces viene ese señor de San Pedro y me dice, óigame, el IPC solo fue del 2.31, mi jubilación es de 20.000 y solo me dio como 400 pesos de aumento. Y ya le expliqué yo lo de la ley y lo del principio de generalidad. Pero luego vine yo y le dije, él incluso tenía grado universitario de licenciado, pero ya era una persona como de 70 y algo años. ¿Usted se acuerda, le digo, cuánto usted cotizó? Sí, me dice, cuando yo me jubilé, me dice, mis cotizaciones acumuladas eran aproximadamente 180.000 empiras. Ajá, le dije yo. ¿Y cuánto es su jubilación? Mi jubilación es casi de 20.000. Ajá, le dije yo. ¿Y cuánto es 20.000 empiras por 14 meses en un año? Porque se le pagan 12 pensiones más 13avo y 14avo. Son, me dice, 240.000 empiras. Pero haciendo números, Chendo, más o menos lo que nosotros cotizamos, lo devengamos vía jubilaciones en un periodo aproximado de 3 años. Y si se me jubila una persona a los 60 y vive 80, y le pago 20 años, porque las jubilaciones son a perpetuidad. Por eso es la solidaridad. Ya ratos le di. ¿Qué le respondió a esa petición de sindicatos que me dice que querían que se repartiera? Realmente le respondimos como siempre hacemos en el marco de la ley. ¿Le ha generado enemistades eso? Porque me dice que antes sí se hacía fiesta, les decía quizás a todo que sí. Fíjese que no deja de generar problemas, ¿verdad? Porque de repente tenemos un problema en los seres humanos, todos, ¿verdad? Que realmente nos olvidamos de nuestro prójimo, solamente pensamos en nosotros mismos. Yo recuerdo cuando el abogado, un muchacho muy joven, por cierto, de unos 30, 32 años,
vino y me hizo una pregunta y me dijo, mire que hasta hoy lo voy a decir, en la puerta de mi oficina. Licenciada, me dice, ojalá que me esté escuchando. Y si usted fuera, me dice, dirigente sindical, ¿usted pondría esta demanda? Y le dije yo, mire, le voy a responder como persona, no como directora del INJUPEN. Definitivamente no. ¿Sabe por qué? Le digo. Mire, un sistema como este, le digo, es como cuando usted es padre de familia y tiene 3 hijos. Entonces viene usted y el dinero que tiene, usted se lo gasta en mandar a un hijo a estudiar a una universidad carísima. Y tiene usted otro hijo de 10 años y lo manda a la escuela pública, porque está pagando la universidad carísima para el otro. Eso no puede ser, le digo. No puede ser, le digo, que haya un reparto de utilidades y que miles de personas a futuro se puedan quedar sin una jubilación. La ley también es sabia. Si mal no recuerdo, es el artículo 48 de la ley del INJUPEN que establece lo siguiente. Dice que pueden haber otros beneficios, pero como yo le dije al abogado, es como aquel mandamiento, ¿verdad? Si haces tal cosa, pasa tal cosa. Entonces dice la ley, pueden haber otros beneficios, pero para ello ya pone las condicionantes. Número 1, que haya un estudio financiero y actuarial por parte de la Comisión de Bancos y Seguros. Y número 2, dice, de que haya un financiamiento por medio de más porcentaje de aportación y de más porcentaje de cotización. Pero habla de beneficios previsionales, que incluso ya están establecidos en el convenio 102 de la OIT, donde le dice cuáles son los beneficios de previsión mínimos que debe de tener un ser humano y en consecuencia un país. ¿Cuál es la cotización más alta que se tiene y el pago más elevado que registran dentro del sistema que usted rectora? Bueno, la cotización en el INJUPEN, con la nueva ley que entró en vigencia en el 2014, va a llegar al 9%, ¿verdad? Y el aporte patronal va a llegar al 14% y ya llega en este año al 14.5%. Siempre el Estado pone más. Ahora, vea lo siguiente, en el caso de nuestro sistema, se cotiza no como en el seguro social, que usted cotiza sobre un techo. En el caso de nuestro sistema, usted cotiza sobre el sueldo bruto. Entonces, obviamente que, por ejemplo, tenemos personas que ganan en función de sus calificaciones académicas, en función de su experiencia, del puesto que tienen, ganan, digamos, 50,000, 60,000, 80,000 empiras. Antes no había techo para cotizar en la ley anterior. Hoy sí se fija un techo de 4 salarios base mensual, que en este momento anda aproximadamente en 80,000 empiras. ¿Cómo se calcula ese salario base mensual? Es el promedio de toda la masa salarial que se paga en nuestros cotizantes dividido por el número de cotizantes. Eso le da un límite que no puede haber una jubilación que vaya más allá de... Exactamente, de ese valor, de ese salario base mensual. Pero ya hay unos que anteriormente sí cobran más de eso. Sí. ¿Por qué? Es el caso, por ejemplo, de los médicos. Yo he tenido casos en el INJUPEN de médicos que tienen 3 plazas y eso es absolutamente legal, ¿verdad? Sobre las 3 cotizaron y ahora se jubilaron con porque ese es el mismo patrón, Entonces de repente hay un médico que en la mañana trabaja, por ejemplo, en el hospital escuela, que de repente puede ser que en la tarde trabaje en el San Felipe y que también tenga otro acuerdo porque hace guardias en la noche o los sábados y domingos. Entonces tiene 3 plazas, tiene 3 cotizaciones y aportaciones y en consecuencia yo tengo, por ejemplo, médicos jubilados con valores de hasta 127,000 empiras, ¿verdad? No obstante todo esto sí tiene las garantías que la entidad no sufriría quiebra, Bueno, no entraría en déficit.
En principio, lo que se le calcula de jubilación es en base a notas técnicas actuariales y que tiene que ver con la estructura, ¿verdad? Digamos, actuarial del instituto. En otras palabras, en principio, si yo le pago a usted una jubilación de 2.000 lempiras, es porque usted cotizó hace muchos años, cuando un buen sueldo eran 3.000 o 5.000 lempiras. Y es ¿verdad? lo que cabe para muchos Claro. decir que es una injusticia. No, porque todo va en relación de, por ejemplo, si alguien gana salario mínimo y gana 10.000 lempiras, va a cotizar sobre esos 10.000 lempiras. Si me cotiza el 7,5 por mes, ¿verdad? Me está cotizando ¿cuánto? 750 lempiras. Si alguien gana, por ejemplo, 50.000 lempiras, ¿verdad? El 7.5, ¿cuánto es? Son casi 4.000 lempiras, son 3.750. Entonces no puede ser que el que me cotizó por mes 750 se jubile con la misma valor del que cotizó 3.500 lempiras. Aquí no es un tema de injusticias, aquí es un tema de realidades en función de los valores sobre los cuales se cotiza y que están vinculados al sueldo, al ingreso que cada quien tiene. En el caso de las instituciones del Estado, ¿cómo están? Porque ha sido también un dolor de cabeza histórico, que muchos empleados llegan y de pronto hasta los satanizan a ustedes. Quieren un préstamo, quieren tener acceso a los beneficios de la institución, pero no han pagado. ¿Están al día o sigue ese problema? Fíjese que yo le voy a decir algo. Yo tengo 8 años de estar en el INJUPEN y debo reconocer de que en estos 8 años nunca había observado yo un cumplimiento de pago en los aportes por parte del gobierno como ahora. Por ejemplo, cuando yo comencé hace 4 años, prácticamente había una deuda de parte del Estado de aproximadamente 3.000 millones de lempiras. Para que tenga una idea, en el 2016 nos pagaron en diciembre más de 800 millones y en enero nos pagaron más de 400. Ahorita, en los últimos días de diciembre, el ministro Wilfredo Cerrato nos pagó el saldo que había del 2017 y un poquito del 2016, que fueron aproximadamente 400 millones de lempiras. Entonces, esto es importante también, que el Estado ha tomado conciencia de que es preciso cumplir con las obligaciones que se debe de cumplir, que son las aportaciones, y que de igual manera lo que se le deduce a un empleado por cotización es sagrado, es dinero de él, ellos funcionan como agente retenedor del INJUPEN y que tienen que enterarlo. ¿Y las alcaldías, doña Marta, cómo están? Porque yo recuerdo hasta hace unos años que ese sí era un problema casi frecuente. Bueno, mire, realmente las alcaldías que nosotros tenemos que cotizan al INJUPEN prácticamente solo son 2. La alcaldía de Tegucigalpa y la alcaldía de Choluteca. Yo debo de reconocer públicamente mi admiración, respeto por don Tito Afura. Don Tito Afura heredó una deuda que yo la puedo comprobar con documentos. ¿De millones? De 308 millones de lempiras. ¿De qué administraciones arrastró esa deuda, Tito? De las administraciones anteriores, porque todos los alcaldes anteriores, y se lo digo con conocimiento de causa, porque participé en los cálculos y también en esos 4 años anteriores ¿Retenían y no enteraban? Retenían y no enteraban, hasta cuotas de préstamos. Y además, las aportaciones como patrono no las pagaban. Cuando llega don Tito Afura, hereda esa deuda de 318 millones, 8, perdón, hicimos un convenio de pago. Y óigame, le voy a contar 2 anécdotas. Viene don Tito y lo primero me llama. Marta, mi querida Marta, fíjate que hicimos una revisión y fíjate que ahí hay un error de 1,5 millones de lempiras cobrados de más y puestos en ese convenio. La deuda no son 308, sino que son 306,5 millones. Y yo le dije, don Tito, le digo,
demuéstremelo. Mándeme sus equipos y yo voy a poner a mi equipo de finanzas. Y yo le doy mi palabra de honor, que si hay un error, a mí no me va a temblar el puño para darle la nota de crédito. Segunda anécdota. Don Tito Afura pagó los 308 millones de lempiras 1 año y medio antes del vencimiento de ese convenio de préstamo que hicimos. Están al día. Y le digo yo, don Tito, ¿y cómo lo hace? Le digo, ¿cómo lo logra? Es increíble, porque también el tema de la deuda, ¿verdad? Municipal, ¿cómo lo ha bajado? Mi querida Marta me dice 2 cosas, trabajo y honestidad. Y tiene toda la razón. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva del INJUPEN, Marta Doblado Antara. Al retorno sin casaca nos dice, debería haber acción legal en contra de esos alcaldes que retenían y no enteraban. Ya ahora está solvente, pero sí se cometió un ilícito. ¿Qué visión tiene de esto? Después de la pausa tenemos la respuesta. Está con nosotros la directora ejecutiva de INJUPEN, doña Marta Doblado. Deben haber acciones criminales, las han promovido contra, bueno, no solo con alcaldes que no han pagado, sino contra otros que cometieron muchas irregularidades dentro de la administración. Bueno, en el tema de retenciones de las cotizaciones o, por ejemplo, de no pago de aportaciones, déjeme decirle que la ley contempla sanciones. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Rosendo. La administración pública no es fácil, es una escuela. Y además, siempre en la administración pública, sea centralizada o municipalidades, siempre se cuenta con recursos escasos. Se lo digo, yo fui gerente administrativo y financiero de la alcaldía de la municipalidad del Distrito Central. He trabajado en varias oportunidades en el sector gobierno y realmente no es fácil. De igual manera, yo le digo, tiene que haber una adecuada planificación financiera, tiene que haber una adecuada presupuestación y tiene que haber un adecuado manejo del recurso humano. Por ejemplo, nosotros, en el caso de la alcaldía, llegó en algunos momentos a tener una cantidad de empleados que superaba el número de 4,000. Entonces, es una situación bien difícil. Entonces, yo creo que las autoridades, ¿verdad?, debemos, y me incluyo yo, de hacer un uso racional de los recursos. Porque nos llama y la el atención. Tema del recurso humano, contratar como dicen lo que se necesita, porque óigame, el costo laboral es altísimo. Mire, nosotros pagamos, por ejemplo, aportaciones a favor de los empleados, pagamos seguro social para el sistema de salud, se paga, por ejemplo, al Infoc, o sea, se generan derechos laborales, 13avo, 14avo, vacaciones, se genera día a día pago de prestaciones, que son los pasivos laborales. Entonces realmente créalo que el manejo de eso y sobre todo cuando se tienen masas salariales grandes es importante. Yo pienso que en este marco de cuestiones es importante que en los institutos de previsión se tenga un control, ¿verdad?, oportuno de lo que tiene que ver con la mora, de forma tal a asegurar su recaudo y que por parte también de las instituciones se tiene que tener una adecuada cultura de pago, que eso es sagrado, porque los fondos previsionales son sagrados. Por ejemplo, ¿cuánto cree usted que nosotros estamos pagando ahorita por mes de pensiones? Pagamos 250 millones. Eso es lo que paga el INJUPEN. Ahora, explíqueme usted cómo yo le puedo decir a un
jubilado, a un pensionado por invalidez, por orfandad, por viudez, que son beneficios nuevos que entraron con la ley del 2014 y que es de una reforma que viene del Congreso de la legislatura anterior, ¿verdad? Como le digo yo, fíjese que no me han pagado y como no han venido las cotizaciones, yo no le puedo pagar su pensión. O sea, eso no puede ser. Ustedes no retrasan, pagan al día. En este momento, todos, hubo momentos, por ejemplo, en que Hondutel tenía una deuda grandísima, que la heredaron también de administraciones anteriores. Hubo momentos en que el INFA debía más de 50 millones, por ejemplo. Hoy prácticamente todas las instituciones están al día. Si un empleado público va y requiere de fondos de la institución y cumple con los requisitos, entonces da la garantía que no hay problema. Absoluta, tan absoluta que se refleja, usted puede agarrar los periódicos cada trimestre y va a ver usted ahí las publicaciones de todos los institutos de previsión sobre las inversiones que tenemos, una a una detallada, tanto en la banca privada como también, por ejemplo, en bonos del Estado. Entonces, por ejemplo, ahorita el fondo de pensiones que tiene el INJUPEN más la cartera de préstamos que manejamos anda alrededor de los 35 mil millones de lempiras. ¿Hasta cuánto Entonces, ¿qué prestan? pasa? El tema, Rosendo, es un tema de una adecuada planificación y administración financiera, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar pensiones. Yo tengo personas de diferentes edades, unas que están recibiendo pensión, otras que la van a recibir a partir de mañana, otras a partir del otro año, otras a partir de junio de este año. Entonces nosotros tenemos que ver esos segmentos que tenemos gente que le tengo que pagar ahorita, otras en el corto plazo, mediano plazo y otras en el largo plazo. Entonces, en función de esa forma, nosotros en los comités de inversiones tenemos que jugar, ¿verdad?, por decirlo así, en el sentido de cómo colocar las inversiones y a qué plazos, de forma tal de que siempre haya un alineamiento que me permita un adecuado calce, como decimos, desde el punto de vista financiero. ¿Cuáles son los créditos hipotecarios más elevados que han logrado colocar tasas de interés? ¿Cómo se están manejando con relación a la competencia que hoy es feroz? Fíjese que también muy importante eso, porque en el INJUPEN en estos 4 años hemos logrado una mayor inclusión financiera. ¿Cómo? A un jubilado solo se le prestaban 75 mil lempiras. Yo agarré el reglamento de préstamos y textualmente fue como romperlo y tirarlo a la basura. Hicimos un nuevo reglamento. Entonces dijimos, bueno, y yo le pregunto a usted, desde el punto de vista de riesgo, ¿quién es más seguro que me pague? ¿Un empleado público o un jubilado? Un jubilado, porque la jubilación yo la pago hasta que se muera. El empleado puede perder su empleo. Entonces, ¿por qué a un jubilado le iba a dar solo 75 mil y a otras personas no? Entonces lo llevamos a darle lo mismo que se le da a un participante normal, ¿verdad? Porque también si el jubilado se muere, está el seguro y el seguro paga. ¿En cuánto está de ese techo? 350 mil lempiras, hasta 350 mil en función de capacidad de pago, porque hay que ver esos requisitos para asegurar la recuperación del préstamo. Otro tema de inclusión financiera, ¿verdad?, que hace parte también de la agenda de trabajo de este gobierno del presidente Hernández. ¿Cuál ha sido? Óigame, un jubilado tenía a veces que andarse humillando. Dicen que algunos hasta pagaban porque alguien le sirviera de fiador, porque si no tenía un fiador no se le daba préstamo. Y en ese nuevo reglamento que hicimos, le quitamos el fiador a los jubilados. ¿Por qué? Para hacerles un favor, porque pobrecitos, porque es una institución de beneficencia. No, sencillamente porque un jubilado no ocupa fiador, porque él es cautivo en la fuente. Yo le retengo de su pensión que se la pague el INJUPEN. Y entonces, ¿para qué ocupa fiador? ¿Entiende? Y si él muere, yo tengo el seguro. Entonces eliminamos esas cosas. Otro ejemplo, un jubilado
Antes del 2014, que comenzó nuestra administración, no tenía acceso a préstamos de vivienda. ¿Y por qué no darles? Si hay jubilados que se jubilan con 58 años y que cuando se jubilan tienen la ventaja de que ya no pagan la cotización. De repente eso les ayuda a pagar la cuota de su casa. Entonces también abrimos los préstamos para jubilados. Otra forma de inclusión financiera, ¿cuál fue? Nosotros prestábamos únicamente a 5 años, hoy prestamos a 7 años. Las tasas de interés, en el caso de los préstamos personales, el 17%. ¿El hipotecario en cuánto está? El hipotecario está en el 10,5% para préstamos hasta 500,000 lempiras, más el 1% de gasto administrativo, que le totaliza el 11,5%. Y en el caso de préstamos arriba de 500,000, la tasa es del 11,5%, ¿verdad? Más el 1% de tasa de administración. ¿Por qué dejó de hacer casas Injupen? Ese es un tema que prácticamente se borró de un ente que sí tuvo ese beneficio por muchos años para los empleados públicos. Mire, yo le voy a decir sinceramente, yo pienso que fue lo mejor que pudo haber ocurrido, pero de hecho ocurrió a partir de un decreto, después de lo que pasó con Ciudad Mateo. Pero cuando le digo yo desde el punto de vista técnico que fue lo mejor que haya sucedido, le voy a contar rapidito una anécdota. Tengo un amigo que es dueño de un autolote y me dice él es medio tartamudo. Lick me dice, fíjese, me dice que me compraban un carro y me lo compraba el fulano, que yo lo conozco, y se lo vendiste, le digo. Al final no, Lick me dice, porque fíjese, me dice que no tenía todo el dinero y me iba a pagar con vacas, una parte. Y le digo, oíme, lo hubieras vendido y hubieras aceptado las vacas. Y óigame lo que me dijo. Lick me dice, mi negocio es vender carros, no es vender ganado. Entonces, como dicen, zapatero a tu zapato. Nosotros somos un instituto de previsión. Nuestra función primaria y nuestra expertise primario tiene que ser administrar un fondo de pensiones. Eso es absolutamente compatible con el tema financiero de la colocación de préstamos por el tema de las inversiones. Pero ya desarrollar proyectos habitacionales es otra expertise, es otra cosa, que no tiene nada que ver con eso. Está con nosotros esta noche al banquillo la directora ejecutiva de Injupen, Marta Doblado. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros doña Marta Doblado. Está claro entonces, no más casas en construcción. Pero financiamiento el que quieran. Otro punto importante con el tema de inclusión financiera para nuestros participantes es, por ejemplo, que nosotros prestábamos para préstamos hipotecarios para vivienda hasta 2 millones. ¿Hoy cuánto prestan? Prestamos hasta 4 millones, ¿verdad? Que son casas para todas el tipo de personas. Prestan para apartamentos, para comprar terrenos. Óigame, antes el Injupen en su reglamento anterior viejo no se podía prestar para apartamentos. Entonces venimos nosotros y dijimos, ¿y por qué no? Y no existe la ley pues de propiedad horizontal. Y también es una forma de inclusión financiera, porque viene alguien que es soltero, se puede comprar un apartamentito de 1 cuarto. O alguien que se casa, un apartamento de 1 cuarto o de 2 cuartos. Y también hay formas de que con apartamentos sale más barato, porque justamente una de las cosas caras es el terreno. Pero cuando usted tiene edificios, se comparte el costo de terreno, se prorratea entre todos los apartamentos. Los políticos les da por costumbre cada 4 años, cuando vemos un déficit habitacional arriba de 1 millón de viviendas en Honduras, hablar de Ciudad Mateo. Ahí ustedes tienen inversión. Ese es un caso que no existe para ustedes en su vocabulario o en su mente,
o ahora que estamos por iniciar un nuevo cuatrienio, ya como que les está volviendo al cerebro, doña Marta? Fíjese que ese problema siempre ha estado en mi cabeza y tomando un poco el tracto, en el gobierno del presidente Maduro, en el año 2002, él creó una comisión a través de un decreto ejecutivo, un PCM, un decreto en Consejo de Ministros, donde se integró una comisión que incluso incorporaba al señor cardenal que tenemos aquí en Honduras, nuestro único cardenal. Y entonces, al final, ellos concluyeron de que Ciudad Mateo se compone de 3 proyectos. Altos de las Tapias, que está en la parte de arriba, Tapias 1 y Tapias 2, que está en la parte de abajo. Entonces, Altos de las Tapias, dijeron ellos, es habitable y se puede hacer. Nosotros con la Oficina de Naciones Unidas, con UNOPS, hemos analizado para hacer algo por Ciudad Mateo. Y vea usted, Ciudad Mateo, el tema o la problemática que hay, yo la visualizo como una escalera donde hay varias gradas. La primera grada es el tema legal, porque hay varias demandas todavía en los juzgados, tanto interpuestas en contra del INJUPEN como interpuestas por el INJUPEN a los contratistas. Entonces, el primer punto es, ¿legalmente viable? Si la respuesta es sí, siga con la siguiente escalera. ¿Y cuál es? El tema ambiental. Ahora hay soluciones ambientales más baratas. Pero fíjese usted que hay otro problema. Por ejemplo, está en discusión ahorita si la alcaldía trae agua, el señor alcalde Don Tito Afura, de la zona sur, o si la trae de Río del Hombre. Pero siempre ha estado un proyecto en el SANAA de que la fuente de agua para Honduras, para Tegucigalpa, perdón, por el tema de la cuenca, es justo donde está Tapias 1 y Tapias 2, ¿verdad? Que es justamente la represa de los Laureles. Entonces, como está concebido actualmente y de manera simple, es difícil. Es difícil. Luego, de ese tema ambiental, usted tiene que ver, por ejemplo, bueno, ¿y qué tengo aquí? ¿Y cuánto me cuesta hacer habitable este proyecto? ¿Y por cuánto lo vendería? Entonces, ver la relación costo-beneficio. Realmente Ciudad Mateo no es un problema simple. Tanto no es un problema simple que don Ricardo Maduro, cuando fue presidente, incluso sacó un decreto especial en Consejo de Ministros, nombró una comisión especial porque tiene que ver con muchas cosas. Recuerde que incluso hubo todo el problema ambiental donde la propia Fiscalía tomó acciones que fueron bastante fuertes. Doña Marta. Entonces, Ciudad Mateo creo que merece una atención, un tratamiento y una solución muy especial, pero que de alguna forma es un caso que se tiene que retomar. ¿Qué espera en este 2018 con el tema de la pasada administración, que fue objeto de cuestionamiento porque se habló de procedimientos inadecuados en el manejo de recursos? ¿Está contenta con lo que ha actuado hasta ahora la Fiscalía? ¿Y qué pasó? Porque usted era subdirectora y quizás se pudo hacer más corrigiendo esos problemas que sí ocurrieron. Bueno, de hecho, como yo siempre lo digo, cada quien tiene sus competencias. En el caso mío, como directora del INJUPEN, mi competencia es administrar el sistema. La Fiscalía tiene sus competencias, judicializar casos, igual el Tribunal Superior de Cuentas, hacer auditorías y si encuentra irregularidades, pues son civiles, tiene que recuperar esos dineros y si son penales, pasarlos a la Fiscalía. De hecho, yo le voy a decir, yo pienso que en Honduras nunca habían ocurrido las cosas que han ocurrido en estos 4 años en el tema de impunidad.
Por ejemplo, en el caso particular del INJUPEN, con el caso de los bonos, está judicializado el caso y está preso, ¿verdad? Una persona que de acuerdo con los tribunales se ha considerado pues que ha tenido problemas, al igual que con la fiscalía, que es el señor Carlos Zúñiga. Igual hay otras personas que guardan prisión, igual en el caso de mi administración. Detectamos un problema serio de irregularidades con los reingresos y la persona está ahorita en la cárcel, ¿verdad? Que es la señora Sandra Rubio. Entonces yo creo, Rosendo, que todos nosotros tenemos prisa. A veces yo le digo a la gente en el INJUPEN, llegan, licenciada, ayúdeme con este préstamo. Y le pregunto yo, ¿y cuándo lo presentó? Lo acabo de presentar. Entonces le digo, mire, le vamos a ayudar a agilizar, pero vea usted, le digo que usted bien lo pudo haber presentado ayer, la semana pasada, y ayúdeme a que me salga hoy porque hoy ocupo el dinero. Entonces siempre nosotros queremos todo deprisa. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que los procesos son graduales. Yo a veces pongo de ejemplo cosas que uno ve en la naturaleza y yo le digo a la gente, miren, les digo, cuando un ser humano nace, al mes detiene la cabeza, a los 3 meses la espalda, a los 6 meses gatea, a los 9 hace pininos y normalmente al año comenzamos a caminar. Y no es que usted camina hoy y mañana corre. Entonces, dentro de la comprensión de esa gradualidad, también hay que ver que hay agilidad y que realmente la impunidad cada vez se vaya disminuyendo hasta que tengamos todos el país que queremos y que nos merecemos. ¿Con qué área se queda? Porque usted ha sido ejecutiva en las alcaldías, a nivel de la alcaldía del Distrito Central, catedrática universitaria, estudió en Brasil. Estudié ahora en la administración pública. ¿En cuál área está más tranquila? Está ligada también a la producción del campo. Me conoce, ¿verdad? De sembrar plátanos. Es más, fui ganadora del premio de mejor productora de plátano otorgado por la Cuenta del Milenio en el año 2009. ¿Con cuál se quede todas esas al final? Ay, mire, ¿yo qué le digo? Yo siempre digo, ¿verdad? Que realmente yo trabajo por un sueldo, que vivo de un sueldo, y a mí me gusta mucho trabajar. Me encanta, y yo creo que me encanta porque siempre me meto a las cosas que yo siento que puedo hacer. Pero sí hay un área que a mí me gusta mucho y es el área que tiene que ver con las finanzas, ¿verdad? Y si dentro de esa área de las finanzas yo puedo servir a mejorar la condición de vida de la gente, entonces muchísimo mejor, como es lo que ha ocurrido ahorita en el INJUPEN, que me ha dado esa oportunidad. Doña Marta, le agradezco que nos haya acompañado. No, yo le agradezco a usted, es un honor, ¿verdad?, estar en su programa y su tiempo. Esta noche con nosotros al banquillo la directora ejecutiva del INJUPEN, Marta Doblado Andara. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.